Lo más importante en un colegio siempre son las entradas. Las entradas deben de ser un momento organizado porque precisamente es la estructura que vamos a dar al día. En estos momentos, con las medidas de seguridad para la salud que tenemos, aún más. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es distribuir y aprovechar todas las entradas posibles que tenemos para el colegio, habilitando 5 entradas distintas, y de esa manera los padres y los alumnos van por las diferentes entradas. Y de esta manera conseguimos que no haya aglomeraciones, algo tan importante para evitar cualquier tipo de contagio, cualquier tipo de riesgo para nuestras familias, para nuestra comunidad educativa. Y las medidas que hemos tomado sobre todo es tener diferentes tipos de escenarios para poder adaptarnos a las diferentes situaciones. Tenemos 3 escenarios que hemos estudiado. Uno de ellos es el escenario naranja, que es el más restrictivo antes del posible confinamiento, que quiere decir que en el colegio tenemos 2 metros de distanciamiento, y para ello hemos tenido que hacer, pues primero, desdoblar las clases, porque tenemos la mitad del número de alumnos en cada una de ellas, porque si conseguimos tener un distanciamiento, la posibilidad de contagio es mucho menor. Una parte importante siempre son las medidas de higiene. Y en el centro hemos hecho un esfuerzo, sobre todo inversión, en dotar tanto de los recursos que necesitan los alumnos. Hemos puesto lavabos en todas las entradas del centro, hidrogel en todas las clases. Y lo que hemos hecho es dar una nomenclatura. A ciertos alumnos están en una clase que llamamos P, que es presencial, y otros alumnos están en una clase que llamamos POL, que es presencial online. Y el profesor, vía la tecnología, atiende a ambas aulas. Él, aunque esté en una de ellas, está proyectado en el otro aula, y todo basado en nuestra plataforma Teams. El profesor puede incluso llegar a tener un tercer elemento, porque tenemos alumnos que cuando están confinados en casa, cuando tienen que pasar la cuarentena, también le atiende el profesor, y en este caso está atendiendo a los 3 grupos. La verdad es que estoy orgullosísimo del gran equipo de profesores, de profesionales que tenemos, que están sabiendo llevar esto a cabo. Hola, nos encontramos en Daffodil, el patio de recreo de los alumnos de 4 y 5 años. Esta zona de patio bastante amplia está dividida en 6 zonas, y la dividimos por unas vallas para asegurarnos que cumplimos con la separación, el distanciamiento de los niños. Tenemos 6 grupos estables de convivencia que le llamamos burbujas. Como podemos observar, cada burbuja tiene un color, un chaleco, cada niño tiene un chaleco de color distinto que pertenece a la burbuja. Así como también cada burbuja tiene un nombre de un animal que ellos identifican. Cada burbuja tiene un inmobiliario en que nosotros vamos rotando para que todos los niños a lo largo de las semanas puedan disfrutar de los mismos juegos. Además, cada semana también se desinfecta todos los juguetes para que, bueno, cumpliendo siempre con la normativa de desinfección. So we're working in early years this year with a very special type of methodology. We've got all of the children are working in 3 bubbles, and when they do, they're getting help from their teachers who are moving from one place to the next so that we can try and bring all of our expertise across the three bubbles that we're working with. That means that the children have a chance to experience different styles of learning, different teaching styles, and also that the teachers get to know all of the children in the 3 different bubbles. We're really trying to open up the experience for the children. So it's something brand new which has been created, partly because of the present circumstances, but it's also a move forward in terms of the methodology, because it helps to make a more open, more dynamic experience for the children. The different classes have been divided into groups, so we have less students. In the playgrounds, we've done the same. We have divided the playground, as you can see, with these fences here, so the different groups do not mix. The teachers and the monitors that are on duty, they know the students very well, so we do know if they are mixing with other groups or with other classes,
we tell them off, and we have to take these measures and the consequences that we have to inform their families, their form teachers. So we have to be careful. This situation is not ideal. They're doing it very well. Con respecto al comedor, pues hemos actuado atacando las diferentes necesidades preventivas que se vienen estableciendo, ¿no? Tanto el lavado de manos, donde hemos instalado más de 100 grifos a lo largo de todas las instalaciones para que todos los alumnos se laven las manos con agua y jabón antes de entrar en el comedor. Además, en lugar de tener un solo comedor, hemos ampliado a 2 comedores de más de 120 metros cuadrados y ampliado el número de turnos de comedor, con lo cual hemos reducido hasta un 75% el porcentaje de aforo con respecto al anterior. Las mesas se han colocado separadas para colocar a 4 alumnos por mesa con una mampara separatoria para proteger la interacción entre los alumnos. So we started PE, and we are ensuring that we keep all of the safety measures. We are distanced, as you can see, at 2 meters. We wear our masks all the time. We're trying to make it as fun as we can. We have fitness exercises, yoga, Pilates, and various other sporting activities to make it as much fun as we can for all the students. Bueno, pues para poder continuar con la actividad del coro en el colegio, hemos optado y adaptado una serie de medidas de seguridad muy especiales, que van más allá de las estipuladas. Pues tenemos a 25 niños con una distancia de más de 2 metros entre ellos y con mascarilla. La ventilación de la sala antes, durante y después del uso del ensayo, desinfección previa de las barandillas que usamos para bajar las escaleras, todos los asientos que usamos. Nos escuchamos menos, nos es más complicado, pero la pasión por la actividad y lo que nos gusta cantar y lo que nos aporta a nuestra vida, pues merece la pena que en esta época que estamos viviendo pues podamos seguir adelante con la música. En la clase, en la impartición en el aula, al tener el sistema P y POL, todos los profesores adaptan las metodologías. Teams como herramienta que estamos utilizando de comunicación y nuestro OneNote o otras medidas que están dentro del aula. Los alumnos, ¿qué les permite? Pues aprender lo que tienen que aprender, pero a la vez les permite avanzar en su competencia digital. Los distintos proyectos pedagógicos que son los que hemos enmarcado dentro de nuestro proyecto educativo se están llevando a cabo. ¿Cómo? Online. El club de lectura, el proyecto Ítaca, son actividades que antes se hacían en el aula o en nuestra aula Ítaca y ahora nuestro aula Ítaca se ha convertido en este entorno. Los alumnos salen. La educación física es un área que hace un desarrollo fisiológico importante. Hemos tenido que adaptar los espacios, nos hemos visto más limitados, pero se están realizando, adaptándose a lo que ya teníamos a la nueva situación. ¿Cómo hacemos los refuerzos? Online. El profesor está físicamente con los alumnos, pero es capaz de atender con la tecnología las distintas necesidades, la distinta diversidad que nos encontramos en el aula. Porque esto ha sido un proceso de aprendizaje para todos, un proceso de aprendizaje para la institución, para los alumnos y un proceso de aprendizaje para el propio profesorado.